ya bueno, esta es la última sesión, creo que con broche de oro. Vamos a presentarlo a Javier López González. Me dan un segundito. Javier es economista senior en la OSD en la división de Trade Agriculture. Está trabajando todos los temas de Digital Trade y desarrollando marcos para análisis de Digital Trade, incluidos todos los temas de apertura de mercados en el siglo XXI, las regulaciones de transferencias de datos internacionales, identificando los posibles costos y beneficios del Digital Trade, y anteriormente ha trabajado en estudiar los factores que contribuyeron en las implicancias en las cadenas productivas de valor, participando siendo coautor de varias investigaciones. Ha visto tema de cadenas productivas de valor y su relación también con los países en vías de desarrollo, también viendo el tema de la inequidad y también viendo el tema de la pequeña y mediana empresa en esta participación. Javier, aparte, es PhD en Economics de la Universidad de Sussex en Inglaterra. Entonces, Javier, ya te paso el comando de la sesión, por favor. Muchas gracias, Ángel Molén. Es un placer estar aquí. Si me puedes habilitar para que Sí, también. pueda hacer el screen sharing. Dame un segundito. Ahí está. Y bueno, a lo mejor empezar pidiendo disculpas porque aun teniendo un nombre como Javier López González, yo trabajo siempre en inglés y me fui de España a los 7 años. O sea que hace mucho que no hablo español profesional, o sea que ya pido disculpas si se me olvida alguna palabra o si digo alguna palabra en inglés, e intentaré que no pase mucho. Pero bueno, lo que voy a hacer en esta presentación básicamente es hablaros un poco del comercio digital y el trabajo que estamos haciendo en la OCDE. La presentación la he llamado Oportunidades y retos para el comercio digital. Pues bueno, pues lo que voy a hacer es empezar esta presentación y voy a intentar convenceros que el comercio digital es diferente. Luego presentaré una investigación de las oportunidades que vienen del comercio digital y luego pasaré a los desafíos, enfocándome en temas de flujos de datos y en temas de las barreras que afectan el comercio digital. Luego pasaré a una sección sobre la impresión de 3 dimensiones, conclusiones y luego preguntas. No dudéis si hay alguna cosa que no queda clara en levantar la mano o decir algo, que también estoy contento de recibir preguntas durante la presentación. Empezando argumentando que las reducciones en el costo de compartir información están llevando a cambios que no solo cambian el qué del comercio, sino también el cómo del comercio. Ahora comerciamos de una manera muy diferente de lo que hacíamos antaño, y esto significa realmente pues, más comercio tradicional, sobre todo debido a las reducciones de los costos comerciales, y también en cosas como más paquetes pequeños, lo que llamamos en inglés parcels, ordenados digitalmente. Y estos paquetes lo que hacen es que conectan o ayudan a las pymes y a los particulares a estar mucho más conectados al comercio internacional que en el pasado. Entonces, ahora es bastante normal que una persona como yo importe y exporte directamente, cuando hace 20 años pues eso no se daba mucho. Lo mismo de las pequeñas y medianas empresas, que muchas veces nacen globales en vez de nacer teniendo solo el mercado doméstico. Otra cosa importante que ha cambiado es que hay más y nuevos servicios entregados digitalmente, por ejemplo, los servicios de intermediación o servicios de cloud computing. Y también servicios de menor valor, como los que encontramos en nuestras aplicaciones de los teléfonos móviles, a menudo entregado a través de nuevas tecnologías, como pueden ser las plataformas, que en su base son un servicio de intermediación en sí.
Y luego tenemos otra cosa que es bastante nueva, que es lo que podemos llamar productos inteligentes. En inglés lo llamamos bundled products o productos agrupados. Y lo que hacen estos es que combinan las características de los bienes, las características de los servicios y están constantemente conectados. Y la razón por la cual hablo de estos productos es que no entran también dentro de nuestras divisiones tradicionales que tenemos en la política comercial de si eres un bien que aplica el GATT y eres un servicio, te aplica el GATS. Y todo esto, los paquetes pequeños, los nuevos servicios, los productos inteligentes, están, los datos transfronterizos apoyan todas estas nuevas transacciones y se han convertido en un factor mucho más importante de la globalización. Pasando a los nuevos retos, útil pensar cuáles son los nuevos retos fijándose en una transacción tipo Uber. Entonces, esta es una transacción que he dibujado aquí, donde tienes el consumidor que pide un servicio a la plataforma y el conductor, a través de la plataforma, le da el servicio y luego físicamente el conductor da el servicio de transporte al consumidor. Antaño lo que teníamos es que no había esta última transacción, esta intermediación no existía. Entonces, una de las primeras implicaciones del comercio digital es que existe la posibilidad de más transacciones visibles, las cuales pueden o no estar hechas detrás de la frontera o también pueden hacerse dentro de la frontera, en cuál sería un servicio de modo 3 en vez de un servicio de modo 1. La otra parte importante es que el movimiento sustenta todas las transacciones, el movimiento de datos. Entonces, yo envío datos a la plataforma de que quiero un conductor que me venga a recoger a este sitio y la plataforma se los envía al conductor que le vuelve a enviar datos diciendo, bueno, pues yo voy para allá. La plataforma también hace la intermediación en términos del pago, que es la línea verde que tenemos aquí. Y una cosa que también conlleva esta transacción es que se hacen las distinciones más borrosas entre los tipos de servicios que están proporcionados. Entonces, claramente, lo que yo estoy recibiendo aquí como consumidor es un servicio de transporte, pero lo que está cruzando la frontera es un servicio de intermediación. Entonces, no queda claro qué tipo de servicio deberíamos de contabilizar cuando estamos haciendo nuestras estadísticas, pero también importante qué tipo de servicio he liberalizado o no he liberalizado. Si es un servicio de intermediación o de transporte. Entonces, ¿qué reglas aplican a esta transacción de comercio internacional? Otros dos retos importantes que quiero recalcar. El primero es una transacción hipotética de 3D printing, de impresión de 3 dimensiones, donde un consumidor recibe, yo qué sé, un bolígrafo de una empresa situada en otro país y cuando transversa la frontera es un servicio de diseño del bolígrafo. Y luego cuando llega al consumidor se convierte en un bien, se convierte en un bolígrafo o en una cuchara, en un vaso, en lo que queráis. Pero no queda claro en esta transacción si es un bien o es un servicio lo que debería estar contabilizado. Y esto importa realmente porque hemos liberalizado mucho más los bienes que los servicios. Y otra cosa que tampoco queda clara es qué frontera ha podido cruzar este servicio o este bien, porque si yo puedo mover datos y enviar el servicio de diseño desde cualquier lado, no queda claro, lo enviaría seguramente desde el sitio donde las condiciones serían mejores para enviar el servicio. Entonces, no queda claro qué frontera va a cruzar o está cruzando este diseño. Y la última parte importante de recalcar es una transacción como las de Facebook o las de Instagram, donde hay un desacoplamiento de los pagos. Yo recibo un servicio de networking de una plataforma social que yo pago, entre comillas, con mis datos, pero que se monetiza a través de vender anuncios a otra empresa. Entonces lo que tenemos es un desacoplamiento de que yo no pago para mi servicio, la manera que pago es que la empresa, le doy el derecho a la empresa de monetizar recibiendo pagos sobre, para poner anuncios. Y este desacoplamiento también nos causa problemas en términos de qué tipo de servicio se está proporcionando, pero también en términos de cómo
cómo podemos gestionar los intercambios en una economía digital. El último reto es cómo medimos el comercio digital. La buena noticia aquí es que las estadísticas comerciales registran muchas de las transacciones comerciales que se encuentran bajo el ámbito del comercio digital. Eso quiere decir que no subestimamos sustancialmente cuánto comercio digital existe. Y esto nos lo dice el Handbook on Measuring Digital Trade, que es una que estamos haciendo con la OMC, el IMF y UNCTAD. La mala noticia es que aunque aunque tenemos buena medida de cuánto comercio hay, cuánto comercio digital puede haber, no es visible en nuestras estadísticas. No sabemos cuánto de este comercio ha sido entregado digitalmente o cuánto ha sido pedido digitalmente. Y luego los otros problemas que tenemos es la subestimación de las transacciones de pequeño valor. Estos parcels, estos paquetes pequeños de los que hablaba antes, entran normalmente por una política que se llama de minimis, que es un nivel debajo del cual no hay que pagar aranceles y tienes procesos más rápidos para cruzar las fronteras. Y por esos procesos normalmente no se graba cuánto comercio ha habido. Y la otra parte es la clasificación, el problema de Uber, si es un servicio de transporte o un servicio de intermediación. No sabemos realmente o no hemos decidido completamente dónde lo ponemos en nuestras estadísticas. Estamos trabajando en esto y en este handbook, manual para medir el comercio digital, esperamos proporcionar alguna que otra solución, pero no vamos a tener estadísticas para el comercio digital hasta dentro de unos cuantos años, y eso es importante decirlo. Entonces, con eso en mente, lo que hemos hecho nosotros en un artículo que estoy escribiendo ahora es usar medidas indirectas para capturar el comercio digital, partiendo directamente de la definición del handbook, que es que el comercio digital es el comercio pedido o entregado digitalmente. Y como no tenemos estadísticas oficiales, lo que uso yo es la base de datos de la OCDE TIVA, Trade in Value Added Database, y uso variables proxy basadas en agrupaciones de flujos comerciales. Y separo el comercio entregado digitalmente, que son los servicios de Internet Communication Technology, Information Communication Technology, y servicios entregados digitalmente o que pueden ser potencialmente entregados digitalmente. Y por otro lado, miro el comercio ordenado digitalmente, que es mucho más difícil de identificar, y lo que uso es una proxy de insumos digitales en sectores no digitales. Lo que quiere decir es que saco el valor agregado doméstico de los bienes ICT y los servicios ICT y los servicios potencialmente entregados digitalmente dentro de los sectores que no son esos que acabo de citar. Entonces, eso me da una medida de cuánto se puede ordenar digitalmente, una cosa que por lo menos nos va dando un número que podemos comparar luego a estadísticas. Hemos empezado a compararlo con estas estadísticas que están saliendo de la UNCTAD y más o menos dan números similares. O sea que es un buen proxy para lo que estamos buscando. Y bueno, lo que nos dice ese dato, lo primero que nos dice este análisis es que el comercio digital está creciendo. Y esto sobre todo desde el 2011, donde vemos realmente que se separan bastante las líneas del comercio digital con la de lo que llamo other, que es el comercio no digital. El comercio digital podría representar 4,75 trillones de dólares. Estos son trillones de la manera americana. O sea que estamos hablando de 12 ceros en el 2018, que puede ser el 22% del comercio total frente a un 17% en 1995. La otra parte importante que descubrimos con este análisis es que el comercio digital representa una parte creciente de las exportaciones de los países. En un extremo tenemos países como Luxemburgo, como Gran Bretaña, donde el comercio digital representa 50% o más del comercio total. Luego tenemos países como India, donde el comercio digital representa el 34% de las exportaciones, y tenemos una media en la Unión Europea de 26%. Y en Latinoamérica, pues tenemos Costa Rica, por ejemplo, que está a los 30%, pero que ha duplicado en términos de comercio digital. Y luego países como Brasil, Chile y Argentina,
que se ha visto un crecimiento del comercio digital, pero a lo mejor un poquito más modesto, o Colombia también, que ha sido un poquito más modesto. Por otro lado, tenemos también México y otros países como asiáticos como China, donde el comercio digital no representa una gran parte del comercio existente. Parte de la historia de China, que veremos después, no es que no importa el comercio digital, sino que ha crecido tanto más el comercio manufacturado que realmente el comercio digital se ha quedado un poquito atrás, pero China ha podido aumentar su porción global del comercio digital. Y esto os lo enseño ahora en otro slide. Otra cosa importante es que el comercio entregado digitalmente es cada vez más importante. Entonces, en 1995, 55% del comercio digital era entregado digitalmente, frente a 45% ordenado digitalmente. Y lo que hemos visto en 2018 es que hay más comercio entregado digitalmente, que representa el 62%. Lo que conlleva esto es que el comercio digital se está convirtiendo cada vez más en cosas de servicios más que en procesos de pedidos digitales. Y estamos viendo realmente un cambio de la geografía de las exportaciones del comercio digital. En 1995, los países de la OCDE representaban el 82% del comercio digital mundial, pero en el 2018 esto bajó al 72%. Entonces, realmente el comercio digital está muy concentrado en países de la OCDE, pero hemos visto, como enseño aquí, países como China, como India, como Singapur, como Corea, realmente avanzando mucho en términos de comercio digital global. En Latinoamérica, bastante menos, como podemos ver. Creo que aquí solo tengo a Brasil, donde no ha crecido mucho la representación global de comercio digital. Otras cosas que deciros en términos de las oportunidades es que la digitalización no se trata solo de los sectores del ICT, no solo son los bienes y los servicios ICT, sino que significa más comercio de bienes y de servicios, y estos son de todos los sectores. Entonces, lo que tenemos aquí es un modelo gravitacional que he hecho, donde miro lo que lleva un aumento del 10% en la conectividad digital bilateral y cuánto cambia eso en las exportaciones. Y lo que vemos ahí es que tanto en bienes o en servicios, las exportaciones crecen en todos los sectores. Entonces, si digitalizas, vas a exportar más madera, más textiles, más comida, más metales, más vehículos. Y eso es importante porque es realmente saber que lo digital es una cosa, es como una infraestructura que te ayuda a las exportaciones de todos los sectores. El análisis nos dice que la subida del 10% en la conectividad digital bilateral lleva a una subida de las exportaciones de bienes de promedio de 2%, de 3% en servicios y de 4% en comercio de paquetes pequeños. Otra cosa que hace la digitalización es que te ayuda a sacar más partido a los acuerdos bilaterales. Otra vez, esto es un modelo gravitacional y lo que te enseña es el impacto de tener un acuerdo bilateral con un país, que te sube el comercio un 20%, el impacto de subir la conectividad digital con ese país, que te aumenta el comercio de un 2%, y conjunto, si aumentas la conectividad digital, te da un impacto aún más grande al acuerdo bilateral. Entonces, que realmente que hay beneficios directos de la digitalización en que te ayuden a comercializar más, pero también indirectos en que te ayudan a sacar más partido de los acuerdos existentes. Y lo último que quería anotar aquí es sobre otro análisis que hicimos que nos enseña que los insumos digitales son clave para impulsar el valor agregado doméstico de las exportaciones. Y es lo que decía antes, que el poder tener acceso a insumos digitales como Digitally Delivered Business Services, servicios como software o acceso a plataformas, te ayuda a exportar. Y esto lo vemos en países a todos los niveles de desarrollo, que sea en los países ricos a los países en vía de desarrollo, y casi importa bastante más para los países en vía de desarrollo que para los países ricos, sobre todo porque los países ricos tienen bastante más, pueden hacer bastante más sustitución por productos o por plataformas domésticas que otros países. Entonces, los mercados abiertos digitales importan mucho para todos, pero sobre todo
para los países que no tienen o que no pueden producir equivalentes digitales domésticamente. La última slide que tengo en esta sección es sobre las pymes, y esto es un análisis de cómo acceso a tecnologías digitales te ayuda a exportar más o menos, diferenciando entre pymes, SMEs y empresas grandes. Y lo que vemos es que las tecnologías digitales suelen ayudar a las pymes a exportar más que lo que ayudan a las empresas grandes. O sea que las pymes dependen mucho más de las tecnologías digitales para la exportación que las empresas más grandes. Entonces lo que he hecho ahí es daros una especie de análisis de los beneficios que pueden salir o cómo está la situación en términos de las exportaciones digitales. Y lo que quiero hacer ahora es pasar un poquito a los desafíos para el comercio en la era digital y hablar de las barreras crecientes al comercio digital. Y para eso nosotros hemos desarrollado un indicador que se llama el Digital Services Trade Restrictiveness Index, que identifica barreras transversales que afectan al comercio de servicios habilitados digitalmente desde el 2014. Y este indicador va del 2014 al 2022, ahora vamos a sacar la nueva versión. Y lo que hace es que mira todas estas barreras, y digo transversales porque no son barreras que se aplican a un sector específico, sino que son barreras que afectan a toda la economía digital. Temas como flujo de datos, como localización de datos o firmas electrónicas, ese tipo de cosas. Y cuando empezamos a ver lo que ha pasado desde el 2014, vemos que las barreras al comercio digital han crecido. Pensamos que, bueno, que estamos digitalizando, que a lo mejor esto es un proceso que nos lleva a liberalizar más. Pues no, realmente las barreras están creciendo. Y sobre todo están creciendo, o la culpa la tienen, variables como infraestructura y conectividad, que es donde vemos que cada vez más hay barreras al flujo de comercio o requerimientos de que tengas que poner unos datos o que tienes que guardar datos domésticamente, pero no son las únicas. También hay barreras a las transacciones electrónicas, a los pagos electrónicos y a la protección intelectual. Tenemos en este indicador al día de hoy 100 países, y los cubrimos en Asia, en África y en Latinoamérica. Y lo que vemos también es que hay importantes diferencias en las regiones. Entonces vemos que en regiones como la región africana, las barreras son mucho más altas, pero están bajando. En la OCDE vemos que las barreras son las más bajas, pero están subiendo. Y en Latinoamérica vemos que las barreras están aquí, son relativamente bajas comparadas con las otras regiones y están bajando. O sea que estamos viendo que hay por lo menos progresos según este indicador en Latinoamérica. Me gustaría luego, a lo mejor, si alguien tiene o me puede decir cómo ven las barreras en Latinoamérica y si cuadran bien con esto, pero estamos trabajando con la CEPAL para cubrir más países, y creo que en Latinoamérica tenemos 10 o a lo mejor más países, pero bueno, esto lo lleva un compañero mío. La otra cosa que quería recalcar es que las reglas existentes, las que tenemos en la OMC, cubren aspectos importantes del comercio digital de bienes y de servicios. Esto quiere decir que si eres un bien, que si eres un bien que se ha pedido digitalmente, el GATT va a seguir siendo importante, el acuerdo de facilitación de comercio va a seguir siendo importante, o el Information Technology Agreement, que baja las barreras a productos ICT, también va a seguir siendo importante. Y lo mismo para un servicio, que seas entregado digitalmente o no, o pedido digitalmente o no, las barreras del GATS o lo que se ha negociado en el GATS va a seguir siendo importante. Pero lo que estamos viendo en el mundo digital es que los nuevos temas se abordan cada vez más en los acuerdos regionales. Segundo. Entonces, temas como la privacidad, temas como la protección al consumidor, como el comercio sin papeles o la autentificación, son temas que hasta ahora no se han negociado o no hay un acuerdo ya hecho en la OMC, pero que se han negociado sobre todo en los acuerdos bilaterales. Y lo que vemos aquí es qué países que están participando en las negociaciones de la OMC de comercio digital
ya tienen provisiones en las partes que se están discutiendo en sus acuerdos bilaterales. Y lo interesante que vemos aquí es que muchos de los países que ya están, que están discutiendo estas cosas en la OMC ya tienen acuerdos en tema de privacidad o en temas de autentificación electrónica, pero también muchos países que no están participando en estas negociaciones ya tienen acuerdos en estas partes. Entonces es interesante porque esto puede querer decir que muchos de esos países podrían estar participando en estas discusiones cuando no lo están porque ya tienen provisiones en cosas importantes. La otra cosa que quería recalcar rápidamente es que cada vez más, en términos de comercio digital, las cosas se discuten fuera del ámbito de la OMC. Entonces, tenemos un indicador nosotros que se llama el Digital Trade Inventory, que identifica 52 instrumentos que son directamente relevantes para el comercio digital y que se están discutiendo en 24 foros diferentes. Claramente hay instrumentos importantes en la OMC que importan y que ya están discutidos y ya están, puestos en obra en la OMC, como el Trade Facilitation Agreement, pero en la OCDE también tenemos muchos acuerdos que pueden ser relevantes, como los OECD Privacy Guidelines, o como acuerdos que tenemos en cybersecurity o en protección al consumidor. Y luego hay también muchos acuerdos privados, ISO, estándares ISO, o acuerdos en UNCITRAL, sobre todo para firmas electrónicas, contratos electrónicos y otras cosas. Entonces, saber que mucho se avanza en la OMC, mucho se avanza en acuerdos bilaterales comerciales, pero también estas discusiones van más allá de las discusiones de comercio y entran en discusiones regionales, en discusiones, por ejemplo, en Wassenaar son temas de productos de doble uso y entran en muchos lados diferentes. Y luego lo último que quería recalcar aquí es que la digitalización también lo que ha hecho es complicar mucho la política comercial. Entonces, nosotros tenemos unas reglas hoy en día en la OMC que se basan directamente en si los productos son bienes o servicios, entonces si aplicamos el GATT o si aplicamos el GATS, y también en qué fronteras se cruzan. Pero estas distinciones son cada vez más borrosas. El ejemplo que di de impresión de tres dimensiones es un ejemplo. Entonces, lo que necesitamos es un poquito más reglas que nos clarifiquen qué tipo de transacción tiene que recibir qué tipo de regla. Y esto es muy importante, por ejemplo, en el contexto de la moratoria que se está discutiendo ahora o que se acaba de renovar en la ministerial en Ginebra, la ministerial número 12. Pero otra cosa importante también es que las barreras de hoy se acumulan, que no es una simple barrera para un producto lo que nos tenemos que preocupar, sino que la compra de un libro electrónico se basa en una serie de factores que permiten o que respaldan la transacción. Entonces, claramente, me interesa la liberalización del servicio audiovisual, que es lo que me va a ayudar o no a acceder al libro digital, pero también para poder acceder a ese libro digital tengo que tener un acceso a las redes digitales. Entonces, si yo tengo un sistema que penaliza o que hace muy costoso el acceso a esas redes digitales, va a afectar mi demanda para los libros digitales. Al mismo tiempo, si yo no puedo pagar digitalmente, pues también puede ser difícil que acceda a ese servicio digital del libro digital. Y también las barreras a los dispositivos físicos que utilizo para consumir el libro digital, lo que se llama el e-reader o el Kindle. Si el Kindle tiene aranceles o tiene barreras no arancelarias, eso va a afectar mi demanda por el libro digital. Claramente, en la economía digital, si una de estas cosas no funciona bien, afecta la demanda para la otra. Y otra cosa importante es que también se complican las cosas porque hoy en día las medidas que tenemos deben de equilibrar los objetivos de lo que se puede llamar comercio y eso quiere decir que no solo temas de aranceles y de medidas no arancelarias y de liberalización de servicios, sino también temas de privacidad, temas de protección del consumidor, temas de seguridad nacional. Y claramente eso complica mucho también nuestra política comercial cuando estamos intentando abrir el comercio o identificar las implicaciones del comercio digital. Voy a pasar ahora a una parte muy importante del comercio digital, que es el flujo de datos transfronterizos.
Básicamente, como había dicho al principio de la presentación, los flujos de datos sustentan las interacciones económicas y sociales modernas. Estamos en un mundo que claramente está digitalizado y globalmente interconectado. Los datos nos permiten coordinar las cadenas de valor y permiten la producción a lo largo de estas y que se sitúe la producción donde hay una ventaja comparativa. Permiten también a las empresas y a los individuos acceder a los mercados mundiales y socializarse. Nos permiten lidiar con problemas globales como el COVID-19 o como los problemas del cambio climático, pero también cambian la forma en que se producen y se entregan los bienes y servicios. Y lo que significa hoy en día es que es muy difícil encontrar una transacción comercial que no esté sustentada por un flujo de datos internacional. Eso no quiere decir que todas las transacciones comerciales sean transacciones digitales, pero sí quiere decir que el rol de los flujos transfronterizos es cada vez más grande e importante. Pero cuando estamos pensando en datos, los datos son diferentes. Hay importantes beneficios en su uso y en su reuso. Y es la manera en la que yo pienso esto y la que piensa mucha gente esto es lo que son los datos y lo que conlleva el comercio de datos, es pensando en este triángulo que en inglés se llama el Wisdom, Knowledge, Information, Data Pyramid, que es sabiduría, conocimiento, información y datos. Y básicamente lo que te dice esto es que existen en el mundo muchos datos y los datos no tienen casi ningún valor. Empiezan a tener valor cuando conviertes esos datos, esos bits y esos bytes en información. Y luego cuando usas esa información para fomentar el conocimiento y en base a ese conocimiento aplicas una sabiduría o una acción. Y ahí es solo en la parte de la sabiduría es cuando sacamos valor. Lo interesante de los datos es que funcionan de manera diferente que los insumos de una camiseta o de un textil. Entonces, un trozo de algodón se puede utilizar para producir, digamos, una camiseta. En cuanto se ha utilizado ese trozo de algodón, se ha producido la camiseta, ese trozo de algodón primario no se puede volver a reutilizar. Pero con los datos, los insumos se pueden volver a utilizar todas las veces que quieras, porque no bajan en inglés se dice they don't deplete, que quiere decir que no se pueden copiar a costes muy bajos y realmente no se consumen en la producción. Y lo que quiere decir es que hay muchas economías de escala en el intercambio de datos. Entonces, que básicamente que es importante tener mercados de datos abiertos para aumentar el bienestar global. Y esto es una cosa que se encuentra mucho en la literatura, no solo de lo que hacemos nosotros en comercio, sino también los que hacen nuestros compañeros de ciencia, tecnología e innovación. Pero lo que estamos viendo en este mundo es que aunque los datos están siendo cada vez más importantes y aunque haya un valor muy importante en utilizar y en reutilizar los datos, estamos viendo que hay un número creciente de regulaciones que de una parte condicionan el movimiento de datos transfronterizos de un país a otro país, temas como el RGDP de la Unión Europea, o estamos viendo también lo que se llama data localization, requerimientos de situar datos domésticamente y de no transferirlos internacionalmente. Entonces, claramente, esto afecta a nuestra habilidad de sacar partido a la economía digital. Y hay varias razones por las cuales regulamos los datos. Se puede aplicar a diferentes tipos de datos, se aplica a diferentes sectores y refleja muchos objetivos o diferentes objetivos. Gran parte del debate que tenemos hoy en día involucra el movimiento de datos personales que plantea las preocupaciones sobre la privacidad. Y esta es la discusión que estamos teniendo hoy en día, por ejemplo, entre la Unión Europea y Estados Unidos, es todo sobre qué pasa con los datos privados y si podemos asegurar que cuando la Unión Europea transfiere los datos de la Unión Europea a Estados Unidos, que esos datos reciben el mismo nivel de protección que reciben en Europa. Ese es básicamente el problema europeo que se está planteando ahora. Y entonces, a raíz de eso, hay muchas discusiones sobre lo que se llama Data Free Flows with Trust. Pero hay otras razones por las cuales regulamos los datos. Algunas son para cumplir objetivos regulatorios, es para tener acceso a datos con fines de auditoría, por ejemplo,
que involucran a datos específicos de un sector. Otros se relacionan con la seguridad nacional, que es la protección de información que se puede considerar sensible. Otros todavía tienen como objetivo el intentar desarrollar una capacidad nacional en sectores intensivos digitales, una especie de política industrial digital. Es la idea que los datos pueden ser como un recurso natural y que si yo me los guardo para mí, voy a poder sacarle más partido y con eso desarrollar una ventaja comparativa digital. Cosa que nuestro análisis suele decir que no funciona de esa manera, en parte porque, como decía antes con la pirámide, lo que estás protegiendo es la parte de abajo de los datos. Estás protegiendo la parte que no tiene mucho valor, cuando lo que tenías que estar protegiendo seguramente es la parte de la sabiduría, la parte de arriba de esa pirámide. Entonces, lo que estamos viendo globalmente es que domésticamente están surgiendo 4 enfoques para regular los flujos de datos transfronterizos. El primer enfoque es que no hay enfoque. Entonces, el primer enfoque es muchos países, sobre todo los países menos desarrollados, los LDCs, que no tienen ninguna política de protección de datos. Y esto es un problema porque a los que no tienen política de protección de datos, mucha gente o muchos países o muchas empresas no les van a enviar datos. Entonces, estos que están en esta parte de la taxonomía van a tener que elegir en algún momento si pasan a esta categoría, a esta o a la otra. Entonces, pasando a la primera categoría es la categoría que se asocia mucho a los países APEC, a Estados Unidos, a Canadá y a otros, que es donde tienes una política donde las empresas pueden enviar datos internacionalmente, pero tienen que cumplir un set de requerimientos que están determinados públicamente. Pero el sector público no dice exactamente cómo lo tienes que hacer. O sea, da mucho más rienda suelta a las empresas para asegurarse de que los datos se envían de una manera segura internacionalmente. La segunda manera de llevar lo de los datos es lo que llamamos pre-authorized safeguards. Y esto es lo que vemos en la Unión Europea. Y básicamente es cuando el Estado decide si un país sí o no tiene protección adecuada, y si tiene protección adecuada, entonces las empresas pueden mandar todos los datos que quieran. No tienen que implementar nada más. Entonces, esto es una política que se lleva mucho más públicamente que privadamente, comparada con las Open Safeguards de Estados Unidos, de Canadá, de Australia y de otros países. Y el último enfoque es lo que llamamos Flow Conditional on Ad Hoc Authorization, que es el modelo de China, que es un modelo donde China o India o Rusia o Indonesia dice, bueno, pues los datos no pueden salir de aquí. Si quieres transferir un dato de China, tienes que pedirnos permiso y a veces te lo damos y a veces no te lo damos. Entonces, estos modelos son los que tenemos ahora. Cada país entra en uno de estos, o hay países que a lo mejor están un poquito entre los dos, por eso aquí no los tenemos tan bien definidos, pero básicamente es donde estamos hoy en día. Pero el problema que tenemos es que el mosaico emergente de regulaciones está creando muchos desafíos. Hay muchas razones, y estas razones son legítimas, para tener diferente regulación. Pero el panorama global se está volviendo cada vez más complejo, y esto conlleva 2 problemas. El primero es que para gobiernos y para individuos existe una creciente incertidumbre relacionada con las normas aplicables en cualquier situación dada. No se sabe si mis datos van a estar o no van a estar protegidos si se envían a Marruecos, si se envían a Perú o si se envían a Canadá o a Estados Unidos. Entonces, esa incertidumbre sigue porque cada uno tiene una política diferente. Y para las empresas, la incertidumbre o los desafíos se relacionan primero con su capacidad de internacionalizar. Si yo soy una empresa de Perú, tengo que saber, o a lo mejor tengo que enviar datos a Europa, a Estados Unidos, a Brasil. Entonces tengo que saber en dónde tengo que enviar y qué tipo de protección tengo que dar para qué datos cuando lo envío a un lado o cuando lo recibo de estos países. Entonces es más costoso internacionalizar con esta regulación. Pero también es más difícil saber qué nivel de protección de datos tengo que ofrecer a qué consumidor en qué mercado. Entonces me resulta mucho más difícil proteger los datos porque tengo que tener diferentes niveles de protección para diferentes tipos de datos. Entonces, lo que estamos viendo en este ámbito
es que los gobiernos han recurrido a una variedad de instrumentos que permiten el movimiento de datos a través de las fronteras y al mismo tiempo intentan garantizar que al cruzar la frontera se les otorgue el grado deseado de protección o de supervisión. Y esto es una cosa que llamamos en este mundillo Data Free Flows with Trust, flujos libres de datos con confianza. Entonces, lo que vemos es que hay 4 instrumentos para transferir datos con confianza. Los primeros son los mecanismos unilaterales, que son los que acabo de mencionar, que son básicamente mecanismos domésticos para transferir ciertos tipos de datos al extranjero bajo ciertas condiciones. Y lo que vemos cuando hacemos un análisis de 79 países es que más o menos estos son 50% y 50%. Digamos que la manera de hacer esto, como la manera APEC y la manera Unión Europea, se divide más o menos 50% y 50% entre estos 79 países. Pero luego hay otras maneras también. Hay acuerdos o mecanismos intergubernamentales. Se acaba de crear una cosa que se llama el Global APEC CBPR, que CBPR quiere decir Cross Border Privacy Regulation, que es una manera que se van a intentar fomentar el flujo de datos entre los países APEC. Al mismo tiempo, del modelo europeo tenemos lo que se llama la Convención 108. En América Latina tenemos el Data Protection de los Ibero-American States. En África tenemos la Convención de Malabo. Y también en la OCDE tenemos las OECD Privacy Guidelines, las guías de privacidad de la OCDE, que también hablan de flujos transfronterizos. Entonces, no solo hay maneras domésticas de hacer estas cosas, sino también intergubernamentalmente podemos hacer cosas para fomentar el flujo de datos. Y también tenemos mecanismos de política comercial y cada vez más lo que estamos viendo es que temas de flujos de datos se incorporan en los acuerdos bilaterales y estos acuerdos bilaterales suelen también tener una provisión de que haya una regla de privacidad. Así se balancea esto de tener el flujo de datos con que estos datos sean salvaguardados. Y lo último son, bueno, que no lo tengo escrito aquí, pero son las tecnologías que se pueden usar, la encripción o las tecnologías que pueden aumentar la privacidad, que se pueden utilizar para transferir datos. Pero básicamente lo que aprendemos de este ejercicio es que cada país tiene una manera diferente de avanzar esta idea del flujo de datos con confianza, de Data Free Flows with Trust. Pero lo que vemos es que cada vez hay más puntos en común, que cada vez más y más países intentan salvaguardar los datos y permitir el flujo, o sea, estos dos objetivos, que sea en su política doméstica, en su política comercial o en su política intergubernamental. También estamos viendo que hay más convergencia, lo que quiere decir que cada vez estamos viendo que la dirección que se lleva o las provisiones que existen en la legislación es cada vez más similar, que sean acuerdos bilaterales comerciales como en acuerdos intergubernamentales. Y también otra cosa que vemos es que hay mucha complementariedad entre estos instrumentos, lo que quiere decir que vemos referencias a las reglas de privacidad de la OCDE dentro de los acuerdos bilaterales. Y entonces eso vemos que estos instrumentos no están evolucionando en lo que llamamos policy silo, sino que se refuerzan más y más. Por lo cual nosotros vemos que hay una manera de intentar avanzar esta discusión que ha sido muy difícil, tanto en la OCDE, en el G20 como en la OMC, porque los temas de flujos de datos entran dentro de las discusiones del Joint Statement Initiative on e-commerce. No me queda mucho tiempo, ya veo que me quedan 10 minutos. Voy a hablar rápidamente de la impresión 3D, así dejo un poquito de tiempo para preguntas. En términos de impresión 3D, solo quiero decir unas cuantas cosas. Primero, que las tecnologías de impresión 3D han atraído mucha atención y sobre todo mucha gente que piensa que la tecnología tiene un potencial importante para perturbar el comercio internacional. Sin embargo, lo que nosotros argumentamos en un artículo que escribimos hace poco es que la naturaleza y las capacidades de la tecnología de impresión 3D no se comprenden bien y la evidencia real sobre su impacto sigue siendo escasa. Por una parte, la tecnología puede reemplazar el comercio de bienes, pero por otra parte también puede ser complementaria al comercio de bienes.
Es una tecnología que es muy versátil, que tiene muchas aplicaciones en una amplia gama de tareas y sectores específicos. Se usa mucho en el sector aeroespacial, arquitectura, en el sector de salud, para hacer implantes de aparatos para aumentar, para oír, o de aparatos. También se usaba en la alimentación, por cierto. Y muestra muchas ventajas de costo de producción, sobre todo cuando es producir volúmenes bajos de objetos geométricamente complejos y materialmente simples. Pero realmente el impacto de la impresión 3D en el comercio es multifacético y va a depender mucho en cómo la tecnología es usada. Si se hace de una manufactura concentrada, que generalmente conducirá a mayor comercio, o si se hace en una fabricación distribuida. Lo que quiero decir con eso es que los costes de tener una impresora de 3D no son tan bajos como pensamos, y esta idea de que vamos a tener todos impresoras 3D en casa y vamos a poder imprimir teléfonos móviles dentro de poco, no concorda con la realidad que estamos viendo. Entonces, realmente lo que va a importar en términos de que si la tecnología va a reemplazar o no el comercio es si se usa de una manera centralizada, quiere decir que tengo una producción 3D en China y de ahí envío las partes que estoy produciendo a otros países, o descentralizada y más cerca al consumidor. Y lo que vemos nosotros es que realmente se hace mucho más descentralizada. Lo que dice la literatura, perdona, centralizada. Lo que dice la literatura es que puede ir de los dos lados. Hubo un artículo de Leering en el 2017 que decía que la impresión en 3 dimensiones podría reducir el comercio hasta un 22%. Pero esto no estuvo basado en ningún modelo económico ni econométrico, es más bien entrevistas a empresas. Y por el otro lado tenemos un trabajo del Banco Mundial que enseñó que la adopción de la impresión 3D tuvo un impacto fuerte y positivo en los flujos comerciales de audífonos, lo que resultó en un aumento porcentual del 58% en las exportaciones y un 104% en las importaciones. Entonces, realmente enseñando que hay una evidencia de que la tecnología complementa los flujos de comercio. Y básicamente lo que hacemos en nuestro modelo econométrico es mirar si el aumento de las importaciones de impresoras 3D está asociado o no a un aumento en las exportaciones o importaciones de artículos que pueden ser imprimidos en 3 dimensiones. Y vemos que la relación es positiva. Lo que quiere decir que en promedio un aumento de unos $14.000 de importaciones de impresoras lleva a un aumento de 3,3 millones de dólares de las exportaciones de productos imprimibles 3D. Lo que también vemos es que el impacto es mucho más fuerte para artículos imprimibles en 3D de alta tecnología, por ejemplo, los aparatos ortopédicos o las piezas de aviones. Lo que nos va diciendo básicamente que esta idea de que hay cambios muy importantes tecnológicos, y es verdad, y hay que estar atentos a lo que pueden hacer nuestra política, pero hay que hacer un análisis cuidadoso para intentar identificar las implicaciones de esta tecnología en nuestro comercio y las implicaciones de esta tecnología en nuestras políticas comerciales. Y bueno, termino la presentación haciendo un resumen rápido, argumentando que las oportunidades son muchas, que los beneficios de la digitalización para el comercio y el comercio para la digitalización son evidentes y que van mucho más allá de los bienes digitales a los que estamos acostumbrados. Es mucho más que los Googles, que los Facebook. La digitalización importa para todos los sectores y para todas las actividades económicas. Tienen el potencial de ayudar a las empresas más pequeñas a reducir costes comerciales e internacionalizar, y ayudar a los países en desarrollo a aumentar la competitividad y las exportaciones. Pero los beneficios no son automáticos. Entonces, la digitalización plantea una serie de retos, tanto en términos de apertura comercial como en términos de flujo de datos, pero también de manera más general necesitan enfoques más holísticos. Apertura comercial digital no es una solución si no la acompañas con una política de innovación, con una política de educación o con una política de infraestructura que ayuda a la gente a conectarse a Internet y a estar conectado. Y luego también necesitas repensar un poco lo que significan las barreras comerciales en este nuevo entorno. Lo dejo ahí y puedo abrir si hay alguna pregunta. Perdona que he ido un poquito más allá del tiempo que me habías dado. ¿Hay alguna pregunta? Muchísimas gracias, Comentario. Javier, muy claro. ¿Alguna pregunta, por favor? Acá, Ana Vera, por favor.
Buen día con todos. Buenas tardes con el señor López González. Muchas gracias por su exposición, muy interesante y muy esclarecedora. Quería consultarle sobre el método que indicó utiliza la OCDE para calcular el comercio ordenado digitalmente. Indicó que trataba de retirar el valor agregado doméstico en sectores digitales aplicado a industrias no digitales, me parece, para evitar el doble conteo. Sí. Entonces, si interpreto bien, la idea es tratar de identificar el valor agregado extranjero de sector proveniente de industrias digitales que pueda estar incorporado en las exportaciones brutas de industrias no relacionadas a lo digital. ¿Sería correcta mi interpretación? Todo menos Muchas una gracias. cosa, que es el valor agregado doméstico dentro de las exportaciones. Ok, ok. No el extranjero, sino el doméstico, más bien. No el extranjero, porque al final cuando contabilizas todo esto en el modelo TIVA, todo el valor agregado tiene que venir domésticamente de algún lado. Entonces, si yo cojo las importaciones y de otro lado tengo las exportaciones de bienes ICT o de bienes digitalmente posiblemente entregados, contaría el doble, lo contaría eso dos veces. Entonces, enfocándose solo en las exportaciones de estos sectores y luego enfocándome en solo los insumos domésticos de estos sectores en los sectores no digitales, me aseguro de que no estoy capturando dos veces la misma cosa. Ok, ok. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Javier, yo te quería hacer... Ah, perdón, Tiago, a ver, Tiago. Bueno, usted ha mencionado la existencia en el OECD del indicador Digital Services Trade Restrictiveness Index. El OECD tiene otros indicadores semejantes como el indicador limitado a los servicios, un indicador sobre inversión directa extranjera. Bueno, mi pregunta es si el OECD, además de disponibilizar la evaluación de cada país y la comparación de los países, si el OECD también disponibiliza la metodología de cálculo para cada país y la ponderación que es aplicada en esta metodología, en este cálculo. Sí, muy buena pregunta. La respuesta fácil es que sí. Estos indicadores se desarrollan transparentemente, sobre todo con los miembros de la OCDE, y las ponderaciones que se hacen se discuten en grupos de expertos. Que sean las ponderaciones del STRI, Services Trade Restrictiveness Index, o del DSTRI, que es el Digital Services Trade Restrictiveness. La parte de inversión, esa la lleva otra parte que no es la parte de comercio, sino nuestros compañeros del sector financiero, que están dos pisos más abajo, o sea que no se dice mucho más sobre eso. Lo que es diferente del indicador digital con los otros indicadores es que el indicador digital es transversal. Los otros indicadores, tenemos 22 por ahora, se aplican cada uno a un sector. Entonces tenemos un indicador para telecomunicaciones, tenemos un indicador para transporte de aviones, para logística, etcétera, etcétera. Este indicador del digital es diferente por eso, porque justo se saca las medidas aplicables al comercio digital de la economía en total. Y eso lo hace un poquito diferente. Con los países que no son miembros, hay un proceso un poquito diferente. Tenemos a consultantes que nos ayudan a recoger los datos, pero la ponderación y la discusión de la ponderación se suele hacer dentro de nuestros comités y se revisa cada poco tiempo. No sé si eso responde a la pregunta enteramente, pero espero que sí.
Solo una cosa más. Nosotros hacemos todo, la metodología y el acceso a la base de datos. Se puede acceder todo en las páginas web. Escribes Digital STRI y verás todos los recursos que hay, todo lo que tenemos de cada país. Hay un simulador que puede ayudar a identificar la legislación y por qué ha puntuado de una manera u otra manera. Y si hay alguna duda, siempre hay un email que nos podéis mandar para que rectifiquemos si se considera que hemos cometido algún error. No sé si Tiago estás... Sí, sí, muchas gracias por la respuesta. Gracias, Tiago. ¿Puedo hacer una consulta, por favor? Sí, cómo no. Sí, quería preguntar, se planteó en la exposición el tema de, digamos, no está definido si es un servicio o un bien cuando a través de, digamos, digitalmente se envía un prototipo y luego es impreso en un determinado país. Mi pregunta es, ¿esta indefinición ya está planteada en la Organización Mundial de Comercio? Mi pregunta es porque, por ejemplo, para efectos de la tributación aduanera, es muy importante saber si ese es un bien o un servicio, porque el tratamiento, digamos, tributario es diferente. Esa es mi pregunta, gracias. Sí, es una muy buena pregunta, pero básicamente toda la discusión que estamos teniendo ahora sobre la moratoria es justo sobre eso. Que antes tenías un CD, un DVD, una película que venía en un DVD y ahora en vez de venir en DVD te viene por Netflix o lo puedes mirar por YouTube. Entonces, la pregunta real es, en la discusión de la moratoria, es si tú antes podías cobrar un arancel a la película que te venía por DVD, pierdes, dejando que eso se transmita digitalmente, pierdes la recaudación aduanera. El problema es que hay un desacuerdo entre la Unión Europea y Estados Unidos y otros en si estos productos se consideran como bienes o como servicios, y este desacuerdo lleva desde 1998, sobre todo en temas de software, que Estados Unidos prefiere que se trate el software como un bien, porque quiere decir que está mucho más liberalizado, y históricamente la Unión Europea ha pensado que es un servicio. Entonces, estas discusiones siguen ya desde hace mucho tiempo, pero todavía no se ha clarificado si es un bien o si es un servicio. Y esto es un problema porque cuando estemos digitalizando, voy a poder elegir si envío una cosa como un bien, si te envío un servicio, te lo meto en una tarjeta USB o si te lo envío digitalmente. Y entonces no es normal que el mismo servicio pueda recibir diferentes reglas y tenemos que de alguna manera clarificar cuál aplicaría para cuál transacción. Y esto es una discusión que se está haciendo un poco en el Joint Statement Initiative, pero yo no creo que tengamos nada claro y que va a ser un punto muy difícil para la discusión de la moratoria. Perfecto. ¿Hay alguna otra duda, consulta? Bueno, Javier, agradecerte un montón la deferencia de que nos hayas explicado todos tus trabajos. Y bueno, nos queda desgraciadamente todo el trabajo de estudiarlo y tratar de pensarlo a partir de nuestras realidades. Entonces, lo único que te pediría es si me puedes mandar la presentación porque los alumnos me la piden. Y bueno, vamos a seguir trabajando, agradecerte nuevamente, desearles a todos feliz Navidad, que la pasemos con salud y que todas nuestras familias estén bien. Y al resto de todo, agradecerle a la OMC, que son los que nos han podido permitir hacer esta actividad, y a todas las cátedras OMC de la región, que tratamos de juntar a todos los expertos y de alguna manera dejar estos temas que son tarea para la casa, ¿no? Muchas gracias a todos y que pasen bonitas fiestas. Gracias por todo, Muchas Javier. gracias. Un placer, Listo. muchas gracias. Gracias. Chao a todos.